Y este gesto que va a hacer ahora, vamos a verlo un segundito, que es ese gesto, ¿sí? Como que abre su mente, como que abre su cerebelo, podríamos decir, con este gesto, ¿no? Ese gesto tiene dos funciones. En principio es una transición, porque lo que acabamos de ver, la escena de la parodia del presentador, la primera escena de la ficción, podríamos decir, de esa ficción que él está construyendo de manera improvisada, está ese gesto de transición y después viene otra escena. Entonces, ese gesto funciona como una transición entre las dos escenas, que son como de universos diferentes, podríamos decir, porque ya vamos a ver que la siguiente escena no tiene nada que ver con esta primera. Esta primera es el presentador exigiendo y la segunda escena ahora la vemos. Y la segunda función que tiene es narrativa. Este gesto narra como una apertura de su mente, una apertura de su cerebro, de su cerebelo, como les decía. Y la siguiente escena muestra lo que supuestamente está pensando, lo que pasa por el interior de su cabeza o de su mente o de la profundidad de su ser, como él mismo dice. No vengo de lo profundo de tu ser, dice. Entonces vamos a ver cómo hacen desde ahí. Try to explain yourself. Comes from a deep part inside myself that was actually looking for my mother, but yet I saw that moment when she looked up there and I went, okay, I'll be funny for her, but that... Que es la justificación por qué se dedica a ser cómico, ¿no? Entonces aparece una justificación psicológica, como que le apareció su madre y su madre le dijo, bueno, tienes que ser cómico, y entonces él dice, bueno, perfecto, lo haré de esa manera. Como que son varias opciones por las cuales él se dedica a lo que se dedica y por qué hace las cosas que hace, ¿no? En este intento nuevamente de responder a estas exigencias de ese presentador. Y fíjense que toda esta explicación va desde un estatus alto. Él cambia de posición, cambia de la posición sentado a la posición parada, ocupa entonces más espacio. Y al hablar rápidamente y al decir data dura, porque bueno, es una data medio psicológica, ¿no? Que habla de su madre, etcétera, etcétera. No hay risas, primero porque habla de una manera rapidísima, con lo cual el público va a estar callado como para tratar de seguir ese relato. Y por otro lado tampoco es gracioso el planteo porque es un planteo de estatus alto. Ahora, un estatus alto, digamos, sin otro juego que decir una data dura. Muchas veces se puede jugar con el estatus alto de manera graciosa, como ya vimos en la parte del presentador. Pero en este caso, él está diciendo data dura y data de posibilidades por lo cual se dedica a lo que se dedica, ¿no? Y vamos a ver cómo lo continúa y los cambios que hace. Funny for her, but that, okay, that's fine, work that way. Come back out from that, then realize after a while that I want to be, except you like me, you really like me. No. Y ahí baja de estatus otra vez. ¿Vieron ese cambio? O sea, aparece del que dice la data dura, de que la madre de la psicología no sé qué y de mi cabeza no sé qué. Y entonces dice, no, y tal vez es porque quiero ser aceptado. ¡Ay, quiero que me acepten! Y ahí cambia de estatus y va a un estatus bajo porque representa el personaje de alguien que quiere ser aceptado por otros, lo cual es un juego de estatus bajo, ¿no? Está jugando con su estatus bajo de depender de alguien que lo va a aceptar o no lo va a aceptar. Entonces ese es un juego de estatus bajo. Vamos a ver. Come back out from that, then realize after a while that I want to be, except you like me, you really like me. No, it's not that. No, it's not that. I can be trained. I can actually show you how intelligent I am. I can use a word like delicatessen. Y aquí vuelve al juego de la parodia del estatus alto, ¿no? Porque él dice, bueno, puedo también demostrar lo inteligente que soy, ¿no? Puedo demostrar lo inteligente que soy y cómo sé palabras que otros no saben y cómo sé el significado de tal palabra o tal otra, como que se pone en un estatus alto puedo demostrar las cosas que sé, que es un falso estatus alto porque en realidad alguien que quiere demostrar lo que sabe es porque quiere ser aceptado finalmente, ¿no? Con lo cual nos lleva otra vez al estatus bajo. Bien, vamos a verlo desde ahí. Un poquito más atrás para que vean ese jueguito. No, it's not that. I can be trained. I can actually show you how intelligent I am. I can use a word like delicatessen and know what it means. Or invertebrate. Y aquí vuelve al estatus bajo, o puedo ser un invertebrado, ¿no? El invertebrado ya de por sí respecto al humano es un estatus bajo y él fíjese cómo lo grafica, también reduciendo un poco el espacio de juego del cuerpo, ¿no? El cuerpo tiene menos espacio para moverse y achica el espacio, entonces con eso denota el estatus bajo. Entonces pasa otra vez del estatus alto, de inteligente, no sé qué, al estatus bajo. Or invertebrate. Or inveterate.
or degenerate. But all of that. Bueno, es interesantísimo acá todo, ¿no? Porque con cada... fíjense que mostró creo que 4 o 5 personajes en muy pocos segundos. Y esos personajes son delineados por 3 trazos, ¿no? Logra un poder de síntesis. La palabra creo que acá es síntesis. O sea, Robin Williams tiene un poder de síntesis en la comunicación impresionante, lo cual muchas veces es tan difícil, ¿no? Lograr comunicar con pocas palabras o con una palabra o con pocos gestos un concepto. Y bueno, esto está acá más que ejemplificado y más que claro, ¿no? Con solamente un gesto queda clara la comunicación y queda claro lo que él quiere mostrar, ¿no? El personaje que él quiere mostrar en este caso. Quiero decirle que se suscriban al canal. YouTube va viendo que hay más suscriptores y esta comunidad, querida comunidad que ya, bueno, estaba creciendo a buen ritmo, puede crecer a un ritmo mayor todavía si YouTube recibe señales de que mucha gente está participando. Entonces dejen comentarios. Los canales educativos son más complicados de hacer crecer en esta plataforma. Cuantas más señales se reciban de que hay movimiento y que hay participación de ustedes que están mirando este video, les vamos a agradecer muchísimo porque YouTube va a recibir esas señales y va a promocionar más el video y la comunidad va creciendo más. Así que bueno, ayúdennos a que llegue esto a mayor cantidad de gente, ya que no tiene un fin de lucro, sino que es un fin de compartir con colegas y personas interesadas estas actividades y estas técnicas que realmente son muy útiles. Bien, aquí hay otra transición, todo es parte de todo para que todo fluya, todo eso es una transición para ir a otro lado. But all of that is all part of it because it's all part of the mind that actually flows like that. Because I realize that the human mind is a 3.5-pound gland. Otra vez va con la data dura, ¿no? Científica, podríamos decir. El cerebro es una glándula de 3.5 libras que emite unos estímulos que tienen que ver con el... Bueno, todo lo que dice ahora es data dura y dicha de una manera rapidísima. The human mind is a 3.5-pound gland that pumps neurons constantly and deals with itself by responding to stimulus. That's what ¿No? Data dura, sigue con data dura, responde a estímulos que lentamente se va adaptando. And deals with itself by responding to stimulus. That's what we're designed to do, evolving slowly. Even Darwin's going, I have hopes. Una nueva ruptura, ¿no? En técnica de clown lo llamamos, se puede, obviamente como a todas las cosas se le pueden llamar de muchas maneras, tú puedes inventar tu propia manera de llamarlo y está bien, pero bueno, podemos unificar en la palabra corte o ruptura o quiebre, ¿no? Que en el clown se trabaja esta idea de ir de una energía a la energía opuesta. Lo venimos hablando un poquito con los estatus, de ir de un estatus al estatus opuesto, en este caso sin transición prácticamente. Y bueno, ese recurso de comedia de un corte abrupto a una energía totalmente diferente, viene hablando de la glándula, de no sé qué, y lo mete a Darwin, ¿no? Que Darwin, bueno, todos lo conocemos, es el máximo, o casi todos, no sé si lo conoces, pero sí, es el máximo estatus a nivel científico de padre de la teoría de la evolución, conocido mundialmente, muchos estudios han comenzado a partir de sus investigaciones, etcétera, etcétera. Máximo estatus, y lo pone en una situación de decir, casi desesperado, diciendo, tengo esperanzas, ¿no? Lo pone en ese rol de tener esperanza por el ser humano y estar desesperado por querer tener esperanza también, ¿no? La actitud es, tengo esperanzas y ojalá que sea cierto esto, ¿no? Entonces lo pone en un estatus bajo, ¿no? Alguien que está esperanzado y esperando a ver si puede ser esto, que el ser humano sea bueno, etcétera, que está todo en ese concepto, lo baja de estatus. Entonces también hay un contraste de estatus, alguien que supuestamente tiene un estatus alto y lo pone en una situación de estatus bajo. Voy a ponerlo una vez más para que lo vean. To do, evolving slowly. Even Darwin's going, I have hopes. I had such high hopes. It's all part of it. Nueva transición, todo forma parte de lo mismo. No llega a poncharlo la cámara, a tomarlo el director de cámara, pero bueno, nuevamente pasa, es como una especie de cámara lenta, ¿no? Hace como ¿no? Como una cámara lenta y llega a la siguiente escena. Todo forma parte de lo mismo, una nueva transición. Entonces. Because I believe the human mind is adapting in a ver, vamos a ponerlo una vez más, así lo pueden ver desde ahí. It's all part of it. Fíjense que desde el sonido también de la palabra también entra como en otra dinámica, ¿no? Es esa cámara lenta que les digo.
como que es como si fuera un video que uno está rebobinando o adelantando, o cuando uno adelanta de cuadro por cuadro, ¿no? Y va a la siguiente escena. Lo pongo de nuevo porque me gustó. It's all part of it. Because I believe the human mind is adapting and evolving slowly but surely, but I'm trying not to speak that fast because eventually you have to catch up. Bueno, esto es bien interesante. Nuevamente habla rapidísimo, nuevamente vuelve al recurso, que en lo cual también es un virtuoso absoluto, más allá de lo corporal y del gesto y de la síntesis que decíamos, en la forma de hablar con velocidad, ¿no? Y esto, bueno, va unido a lo que le decía el presentador al principio, estos reflejos que tienes y esta forma veloz de actuar y de asociar, que no hemos sido bendecidos todos. Bueno, aquí está clarísimo, ¿no? La rapidez en la asociación y en la rapidez en la velocidad en la palabra. Entonces, aquí juega justamente con eso y registra eso también, ¿no? Registra y se lo ofrece al público y le dice, bueno, hago estas cosas porque puedo hablar así de rápido, porque mi mente funciona bien, y acá cambia el ritmo, ¿no? Veamos ese momento de cambio de ritmo. It's adapting and evolving slowly but surely, but I'm trying not to speak that fast because eventually you have to catch up. Y el público reacciona, ¿no? Viene hablando rapidísimo y en un momento registra, pero eventualmente ustedes van a tener que seguirme. Y ahí no solamente cambia el ritmo, porque viene... Escuchen lo musical también, ¿no? Lo musical. Viene de un ritmo rápido y pasa a un ritmo lento, pero también cambia el tono, porque viene de un tono agudo y pasa a un tono grave. Eventualmente ustedes escuchen el cambio. To speak that fast because ahí un poquito más atrás. Ahí. Because I believe the human mind is adapting and evolving slowly but surely, but I'm trying not to speak that fast because eventually you have to catch up. ¿Vieron el ritmo, no? O sea, un cambio total, lo cual también ayuda muchas veces cuando no, en este caso no pasa porque el público está con él y el público lo está siguiendo, pero muchas veces cuando hay un desenganche del público, cuando el público se dispersa, un cambio de ritmo, un cambio de tono, generan una atracción nuevamente, toman nuevamente la atención del público, o sea, el público vuelve a ver qué pasó ahí, porque cuando muchas veces se instala un tono monótono no necesariamente lento, ¿no? Puede ser un tono rápido, pero siempre igual, en el mismo estado, con la misma energía. El público en un momento se corre el riesgo de que el público deje de escucharlo. Entonces, un cambio de ritmo, un cambio de energía, un cambio de tono también, como pasa acá, ¿no? Pasa de un tono agudo a un tono grave, llama nuevamente la atención del público y engancha nuevamente al público. Entonces este recurso él lo utiliza también de manera intuitiva porque ya lo tiene incorporado y bueno, el público está con él y el público ríe. Igual el público no se había desenganchado en ningún momento en este caso. Voy un poquito más atrás. To speak that fast because eventually you have to catch up. But I'm not really speaking that fast because sometimes actually when the mind is really working that well because you actually know that. Acá es bien interesante otro recurso que utiliza, por eso me resulta tan interesante este video, ¿no? Para poder analizar diferentes recursos de comedia y diferentes recursos de comunicación. Hay un abanico desplegado acá por Robin Williams impresionante.